Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 45 de Gym Rats. Aquí estamos, después de una semana que no subimos episodio. Yo los extrañé muchísimo, carnales. ¿Cómo están? Como siempre, de este lado tenemos Dani Álvarez. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? eh, Sobreviviendo estos meses, pero aquí estamos. Ok, Un ok. gusto verlos, carnalitos. Y por el otro lado, el buen Fer Ikiwa, carnal. ¿Cómo estás después de ahí toda lo que pasaste durante la anterior semana, fin de semana? Yo estoy pendiente de tus historias, güey. No mames, primero que nada, pues qué chingón, güey. Un gusto, felicitación a ti, a los atletas. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás después de esas semanillas que no nos vimos? Bien, semana pesadona, pero fíjate, el año pasado creo que hicimos el mismo episodio, ¿no? Después de regresar el Mundial de Las Vegas. Ujú. Sí, güey. Entonces, pues está chingón porque ahora voy a contar otra experiencia algo distinta en Ujú. diferentes aspectos, desde el viaje, desde el evento por sí solo y quiero también escuchar el pasado a ver qué tantas mamadas dije y qué tanto voy a renovar este episodio. Pero pues sí, hay que darle por ese lado también para que el culturismo natural siga reconociéndose más, Ujú. porque vieron que el nivel estaba de su puta madre, estaba altísimo y a mí me explotó la cabeza, me quedé sin palabras y me hizo reflexionar todavía más lo que se está haciendo. Sí, carnal, pues nada, digo ahí ya más o menos Fer dio por donde vamos a darle este episodio. Justamente yo recuerdo muy bien, güey, hace un año que fue en Las Vegas, igual dijimos que show, que se llamaba un episodio respecto a esto. Y pues nuevamente, la verdad creo que muchas veces, por ejemplo, yo puedo ver historias que subes y lo demás, pero me da curiosidad la historia detrás de la historia, porque pues obviamente por Insta no puedes abordar o decir ciertas cosas y yo sé y te conozco, Fer, y sé que a veces dices, güey, tengo que buscar ese espacio para platicar cierto pensamiento que tengo, o a veces como que ese desahogo de una situación, de cualquier cosa. Entonces, carnal, el micro es tuyo. Platícanos, qué show, cómo estuvo, lo que quieras, por donde quieras. Adelante. Pues no sé, también de ojo externo, ¿cómo lo vieron ustedes? O sea, ¿qué pensaban al ver las historias, los atletas que iban? No sé, o sea, yo también lo veo de un ojo externo y es como, oye, ¿qué onda con Alberto Núñez? Y así se ven así en persona, no sé, eso es como, también se puede iniciar así. Eso te iba a decir, güey, qué locura ver a Núñez en persona después de seguirlo en redes de toda no solo su preparación, sino todo el off-season, que creo que fueron 2 años, güey, si no me equivoco, por lo menos uno sí, pero después su preparación, sus primeras competencias y cómo fue llegando al Mundial en Los Ángeles. Realmente ver ese físico. Ahorita en la mañana que me estaba bañando, estaba pensando, es como pues, prácticamente ver a Jordan en sus años mozos, porque quién Ujú. sabe ya después, porque sí es un deporte longevo en donde con los años es donde se ven muy pequeñas ganancias, pero sí significativas. Entonces, creo que, al menos para nosotros que lo vimos en historia, sí es como un privilegio tener como que un acercamiento un poquito más cercano de, mames, así es como lo está haciendo Núñez, ahí está Núñez. Y algo una historia en particular que recuerdo, no sé quién haya sido, pero era una señora que estaba hablando con Alberto Núñez, Mm. que algo no capté del todo, pero hablaban sobre el éxito, de que el éxito, el posicionamiento de la competencia no medía el éxito. Y ahí lo que me quedé pensando es, pues está cabrón la presión, por ejemplo, de alguien como Alberto, que a eso se dedica, que se dedica a pregonar el culturismo natural y de repente ser juzgado y no quedar en primero, es así como, ah, cabrón, ¿cómo enfrentarías tú eso? Entonces, aparte de eso y de lo obvio que es el nivel que traen algunas personas en cuanto a desarrollo natural, ya desde el año pasado y ya desde antes, pero ya viéndolo un poquito más cercano a través de esas historias, es así como que toda esta idea que yo personalmente tenía hace muchos años de que el culturismo natural era así como que tibio, era así como que a medias. No, hombre, ves que se pueden lograr. Si tienen la genética, digamos, más adecuada, pero no solo eso, sino la ética de trabajo, los años entrenando, la paciencia y sabes que esto es, es una carrera de toda la vida. La verdad es que sí te lleva a preguntarte, ¿en algún momento es necesario realmente usar farmacología? Y la respuesta es probablemente no. Y es así como que te cambia todo el chip de cómo estás abordando el culturismo. Eso es lo que más me encantó de todo ese trayecto. Sí, realmente lo que dices, de hecho ese clip que grabé,
donde la señora le está diciendo a Alberto Núñez, pero fue muy espontáneo, o sea, es como que, no sé, yo voy en Mister México y nunca voy a escuchar esos comentarios, es como incluso un ambiente distinto, pero vas ahí y luego lo empiezan a hablar del proceso, de lo bonito del proceso, de cómo es importante poner como fuente principal de lograr algo lo que es el proceso y no el resultado. Entonces la señora así de repente llegó y lo empezó a ver y le dijo, tú sabes que el estar aquí no es lo único, todo el proceso que has llevado, los años que llevas en esto y cómo se disfruta el día a día es lo que realmente importa, no tanto el lugar, pero eso fue antes de que quedara en tercero o cuarto, creo que quedó en cuarto Alberto Núñez. Y es como que ya de entrada el culturismo natural empieza a soltar esas perlas de comentarios que no se dicen a veces en el otro culturismo. No sé por qué, no sé cuál es el trasfondo de ello, pero es realmente pues motivante. Y algo que sí me quedó muy claro es que el mexicano nos falta ética de trabajo. O sea, allá van por todo, no se andan con mamadas de que lo toman como un mundial, o sea, como si fueras a las Olimpiadas, el culturista natural se lo toma tan así que son detalles que al final del día creo que marcan la diferencia. Yo platiqué con Alberto Núñez, una persona increíble, increíble en todos los aspectos. Y pues yo luego preguntándole qué estás haciendo, cuántas calorías llegaste a consumir ahorita, cuántos litros de agua, etcétera, como para que me contextualizara más de su situación. Y así como se ve en redes, se ven personas, se ve bien pinche rayado y con las venas, con las pinches piernas llenas de venas y se ve impresionante. Y a la par trae atletas, entonces también le pregunté cómo te sientes de estar así y a la par llevar atletas y me dijo que es normal para él. Entonces es algo como que uno también se la complica mucho y él es algo normal llevar a los atletas así. Y me dice, y sabes, cada atleta es diferente. A uno le tienes que decir ciertas cosas para que esté más tranquilo. Uno tiene que hacer la peak week de 3 días, otro de un mes, otro los típicos 7 días porque así se sienten más cómodos. Entonces me empezó a decir así cositas que al final me entraron en calma porque luego uno dice, ay, con todos hacen peak week de un mes, ¿no? Y Alberto Núñez, hasta él mismo lo dijo, no con todos es el comportamiento igual, desde incluso el nivel de adherencia de la preparación o también de qué tan largas son las preparaciones. Él me dijo, oye, te felicito a Laura porque la pusiste en punto en muy poco tiempo. Y le dije, ¿y tú qué opinas de el hacerlo en poco tiempo? Le digo, yo al menos en la experiencia poca que tengo, el hacerlo agresivo y en poco tiempo pone al atleta en un estado menos de alarma en un menor tiempo y se raya más rápido. El pedo es que eso sea sostenible. Me dice Alberto Núñez, yo me puedo preparar en 16 semanas o en 15 y sé que lo puedo hacer, pero yo prefiero 30 por la cuestión psicológica. Me dice, pero no lo veo mal hacerlo en poco tiempo porque el atleta está en un menor tiempo con esas adaptaciones negativas. Y con mujeres las he visto cuando las preparo en 15 semanas rápido y que se dedican a exclusivamente perder grasa, aquella que ya está entendida, no sufren tantas adaptaciones negativas como aquella que llevó 20, 35 semanas. Entonces me dijo Alberto Núñez, tienes razón, eso es muy individual de cada atleta y se puede. Me dice, pero yo prefiero hacerlo más largo por la cuestión de la adherencia al propio déficit, pero hay gente y conozco competidores que 15 semanas, pum, 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 a rajatabla y llegan y salen del incendio pasando las 15. Y hay otros que prefieren estar ondulando, disfrutando y así como Alberto Núñez. Entonces, son enfoques distintos. Y cuando digo que al mexicano le hace falta ética de trabajo fue porque fue un detalle muy tonto, se podrá escuchar, pero por ejemplo, estábamos Arturo y yo afuera, y luego me dice Arturo, oye Fer, ¿puedo agarrar unas donas de las que están adentro para cargar? Y lo hice enfrente de Alberto Núñez. Y Alberto Núñez le dice, yo no lo haría por el azúcar que contiene las donas y no probaría ese alimento ahorita porque me caería mal. Y así como, si quieres, tú hazlo, pero yo no lo haría. Y es así como que me quedó, luego el mexicano, sí, güey, chíngatelas, no hay pedo y ellos son como que muy conscientes a veces de esos detalles que uno cree que ignora, pero están como quiera al pendiente de ello. Y el mexicano ahí está en la Pick Week y se le olvidan los detalles, es como que, ah, sí, échame los alimentos que sean, acabó es lo mismo, ¿no? Puede que sí, pero
no sé, siento que eso sí es ética de trabajo. Y el propio Alberto llevó a Andrew Chappell, ¿no? Sí. Es británico, me parece, y Andrew Chappell, ya lo habíamos mencionado ese tema, pero él también es investigador, hizo muchas encuestas de culturistas naturales en Reino Unido, que fue donde empezó toda esta investigación de la Pickwick y de lo del ajo, pero algo también que noto un poquito diferente, al menos desde mi muy limitada perspectiva, es como, por ejemplo, tienes a Núñez que llevó al propio Andrew Chappell y los dos compitiendo juntos, y no ves una rivalidad enfermiza, sino más bien una rivalidad que los ayuda o los impulsa como que a lucir mejor, a desempeñarse mejor, en lugar de estarse echando por tierra. ¿Qué digo? No es como que, se- eh, hablando de culturismo natural, sean puros santos y que es lo mejor del mundo, no, pero sí ves algunas diferencias de las cuales creo pudiéramos aprender, no solo para el propio culturismo, sino la manera en cómo nos relacionamos en el medio. Que por cierto, También, Andrew Chappell se veía impresionante también. uy, se veía muy cabrón, güey, muy cabrón. O sea, estuvo bien cabrón verlo en persona porque se ve todavía mejor. Y a mí me sorprendió la categoría, la de middleweight, donde estaba Alberto Núñez, estaba Ujú. mamadísimos. O sea, ahí es donde yo dije, no mames, o sea, no puedo creer lo que estoy viendo así de plano. Y bueno, eso ya lo pongo al final del episodio, pero sí me voló la cabeza y tuve muchos pensamientos hacia mí mismo y hacia muchas personas de, no, así estamos haciendo las cosas muy, no muy, muy mal desde que partimos en el culturismo. Sí, güey, igual creo que ahí, por ejemplo, esa parte ese acercamiento, Fer, que tú tienes, digo, toda por esta parte igual, pues de redes, de que ya Alberto tuvimos el privilegio de tenerlo en un episodio, ya acercamiento como a ver lo que muchas veces platican o comparten en la práctica, igual siento que te hace poder contemplar diferente o tener un significado diferente de lo que muchas veces dicen, ¿no? Por ejemplo, eso que me comentas respecto a, por ejemplo, la cuestión desde prepararse en poco tiempo. Yo creo que igual lo vemos desde un punto de que ya están en un nivel en el cual entienden que la manipulación realmente no es distinta al punto de que lo pueden adherir a la persona o al gusto de la persona. Entonces creo que eso es algo, yo lo veo como un bodybuilding natural un poco ya más evolucionado, porque pues ellos al final de cuentas igual ya llevan bastante tiempo más, ¿no? O sea, aquí pues realmente no, pues no tenemos mucho de dónde poder decir como de no, pues aquí hay cierto nivel desde los mismos eventos, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, en la cuestión del mundial, o sea, yo vi ahí, Fer, una historia que subiste en donde creo que estaban los loguitos de cada país y de a madres, o sea, de a madres, hay mucha gente que va a reunirse allá, o sea, realmente es un mundo en el cual ya está, por decirlo así, bastante desarrollado y creo que tú que lo viste ahí en la práctica igual, pues hace mucho empate con lo que muchas veces platicamos y como es esa parte igual de entender realmente la ética, como tú lo mencionas, de realmente comprometerte o de realmente ser minucioso hasta el último minuto de la competencia, creo que es algo muy valioso, ¿no? Que al final de cuentas igual creo que es pues un trabajo constante respecto a estar constantemente cuestionándote y diciendo, ok, pues ni pedo, la cagué, va de nuevo, porque pues yo creo que igual, pues de ahí parte, ¿no? De estar constantemente picando piedra, por decirlo así. Y desde ahí, desde lo que dices de de las firmas, de los logos de las banderas, güey, en México nada más íbamos 5, o sea, yo llevaba 4, llevaba 4 a Roque, que no soy su coach actualmente, pero siempre lo he apoyado ahí. Iban otros 2 mexicanos, éramos a lo mucho 7. Es como que, ¿qué pedo, güey? Y en España eran 20, 30 o más güeyes, en Reino Unido también. Y es como que entonces en México está muy infravalorado el culturismo natural. ¿Por qué no hay gente? O sea, nada más somos nosotros, literal, y se siente extraño, es porque te sientes ahí, no digo que te sientes excluido, pero sí te sientes de que, güey, ¿por qué no hay más gente aquí? O sea, le hace falta mucho reconocimiento. Ah, bueno, al menos en IMBA sí se ve mucho culturismo natural hoy en día, al menos aquí en México. En WNBF no se ve, pues nada más que, o sea, si no vamos nosotros, iría nada más uno o dos. Entonces, eso sí me puse a pensar y pues yo digo que es con el tiempo. Y en tarima, o sea, se ve, los cabrones que ganan son los que llevan más años en esto. Entonces, ese es el culturismo natural.
es la viva experiencia y voz de los años, güey. O sea, la calidad que se les ve muscularmente hablando es lo que le decía Arturo. Güey, te puedes ver muy cabrón, pero se te para Alberto Núñez al lado y se le ve el músculo así profundo y se le ve rayas de experiencia, güey. O sea, sí me explico, se ve muy diferente. Y los que estaban en el top son cabrones que llevan tan siquiera más de 12 años haciéndolo, sí, más de 15 también. Entonces, ahí es como se va premiando el culturismo natural. No es muy difícil ver a un juvenil, aunque los hay. Había un cabrón que medía casi 2 metros de Alemania, creo, que sí tenía como 20 años, 19, esas sí son bestias, pero la mayoría que ves en el top son cabrones que tienen ya sus 30 años, sus 35, pasando de los 26, y es la viva experiencia de acumular muchos entrenamientos efectivos, periodos de subidas, bajadas. Entonces no es que no espere un juvenil como le pasó a Roque, güey. Roque tiene 19, se paró al lado de señores, quedó en sexto, o sea, en realidad no le fue mal, pero no, o sea, se le veía la calidad del músculo de los señores era impresionante y es como que ahí está Roque, o sea, está la prueba de que es tiempo. Y el que quiera aventurarse al culturismo natural ya sabe que paciencia de sobra debe de tener. Hace poquito vi un meme, mm, muy malo, por cierto, pero me puso a pensar porque decía, culturismo natural es básicamente, a lo mejor lo vieron, es algo así como ganar 3 kilos en un año y perderlo en una semana. Un meme que se compartió por muchas personas que decían súper sí, y ya sabes, te etiquetaban, lo que te decía. Y eso lo que me puso a pensar es como en México, y yo recuerdo como que haber tenido esa misma idea, hacer menos lo que se puede lograr de forma natural y pensar que no existe nada más que el culturismo con farmacología, y que solo las personas que utilizan farmacología son las que pueden lograr algo realmente significativo. Y pues no, o sea, tenemos la viva prueba, al menos en México, en donde más, y yo tengo ese sesgo, en donde más lo he visto es en INVA, ves físicos, por ejemplo, el de Benja, que dices, oye, este tipo es natural, y el de Nancy, se pueden lograr cosas impresionantes de forma natural. Claro que se puede, pero entonces, ¿por qué en México todavía tenemos, digamos, en el medio más popular, así como que más mainstream, esta idea de que no, no es posible, no pierdas tu tiempo, ya cuando quieras ganar músculo de verdad me buscas y eso significa pues utilizar farmacología y eso tan solo en el pequeño microcosmos de mi gimnasio, lo veo todo el tiempo. Chicos, chicas que de repente empiezan a usar y toca y sí logran cambios, sí se ven un poco más fuertes, sí están un poco más fuertes, pero nada a lo que verías en una tarima de naturales. Y es, Ahí aclarar, güey, sí se ve diferente un físico que usa fármaco a uno que es natural. O sea, yo puedo tener 20 años, me pongo fármaco. Y si el músculo hasta me dice Laura, no me vas a dejar mentir, pero el músculo hasta se ve botado, duro y rocoso. Y al natural, permítanme, dejen cierro esta, al natural se le ve como, no sé, menos asaltado, más natural, no sé, es Ujú. diferente el aspecto de la musculatura. Entonces, ahí está donde el fármaco funciona, o sea, y funciona. a madres. Sí, sí, sí. A más no poder. No, sí, güey. Eh, Y creo que esa parte, Dani, que dices, pues igual, o sea, que de los gimnasios que he ido, no sé si han escuchado el típico de, no, pues pues si quieres, en 2 años consigues la famosa frase de tu potencial máximo, o llegas ahí a tu potencial y después de ahí ya es chocho para ir al siguiente nivel. Y es donde yo a veces me pongo a cuestionarme tantas cosas que al principio, pues claro que te crees porque la paciencia es bien relevante. Si tú después de un año sin estar, por decirlo así, empapado de ciertas cosas de este mundo, pues un año dices, no mames, pues no es gran cosa. O sea, realmente sientes, empiezas a sentir como que esa parte de frustración que tal vez nosotros podamos en este momento, porque muy probablemente mi yo de hace 5 años sí sentiría esa parte de decir, ya, güey, un año y ya, pero ya hoy en día de tener como esa retroalimentación de personas que llevan 12 15 años entrenando y entrenando bien, o sea, ni siquiera entrenando por entrenar. O sea, personas que ya llevan un régimen real en cuanto a su entrenamiento, 10 15 años.
es donde realmente tú dices, a la madre, o sea, realmente es paciencia de verdad y disciplina también de verdad, porque lo mismo, o sea, no es una cuestión nada más de ir a entrenar y ya, es una cuestión de estar vigilando constantemente, de tratar de entender lo que puedes hacer en tu día a día para maximizar la ganancia de masa muscular, así de fácil, y que al final de cuentas lo podemos ver y lo hemos platicado que va desde muchas cosas, gestionar tu entrenamiento, gestionar tu estrés, tus horas de sueño, o sea, todo ese tipo de cosas que hoy en día es algo que, pues, o sea, es muy difícil que se vea en el culturismo, especialmente aquí, ¿no? En México. Y es curioso porque a pesar de que somos vecinos de Estados Unidos, que está prácticamente al lado, no tenemos, no nos empapamos tanto, tal vez, de esa situación, ¿no? Que al final de cuentas, pues igual hay, pues supongo que hay muchísimos factores por el cual pasa eso. Pero al final de cuentas creo que igual podemos aprovechar eso, ¿no? Que por ejemplo ahorita Fer pues realmente está relativamente cerca o estamos relativamente cerca de ir a ver a ciertos atletas o tener este tipo de referencias, o sea, realmente igual ya lo hemos dicho, o sea, creo que redes, o sea, Insta, todo eso puede ayudarnos mucho a acercarte a este mundo, de verdad. Y al principio si dirías como el idioma es que no hablo inglés y eso, pues sí, pero pues a final de cuentas, si no todo lo puedes traducir, o sea, se puede, o sea, realmente se puede hacer, o sea, nada más es una cuestión de que te genere duda para empezar como que a empaparte más de este mundo, ¿no? Y creo que ahí ese papel que juega el culturismo aquí en México, creo que es importante irlo a veces resignificando y creo que este tipo de charlas que tenemos, pues es interesante para ir, que nos muestres igual, Fer, yo creo que muy probablemente, digo, no sé si revises tus DMs de Insta, pero no dudo que te haya llegado uno que otro que diga, nah, güey, ese ni de pedo es natural. Muy Sí, no, probablemente, ¿no? la gente no se lo cree. Y el culturismo natural y el culturismo en general se resume en ganar músculo. Y ahí está la clave, o sea, ¿y cómo ganas músculo? Entrenando. Entonces, préstale un chingo de atención a tu entrenamiento porque ese es el factor clave, o sea, no es el superávit en sí solo, o sea, el superávit va a acompañar el entrenamiento, pero si entrenas de la verga, si no aprendes a entrenar bien y si constantemente estás cambiando tus ideas y que tus ideas cambien tu entrenamiento y que luego eso no te va a llevar por un camino más efectivo. Y así vemos el culturismo natural. Si quieres maximizar tu máximo potencial, es préstale atención a lo que estás haciendo en tu entrenamiento. Y esa es la disciplina que te vas a encargar de llevar a cabo a lo largo del tiempo, que aunque suene aburrido, vas a encontrar la excusa para que suene divertido, pero seguir entrenando bien. Esa noción me gusta un montón, porque ya saben, seguro lo escuchaban cuando empezaron o a lo mejor todavía, que si quieres ver resultados, 70% tu alimentación y tu entrenamiento un 30%. Ya vamos perdiendo desde ahí, porque, ok, si el estímulo lo estás delegando a un 70, relegando a un 30%, entonces, ¿qué clase de estímulo estás proviendo al músculo? ¿Qué clase de entrenamiento estás dando? Si no vale tanto, si lo más importante es atiborrarte de calorías y de proteínas, cuando es justamente eso, el entrenamiento tiene que ser el punto de partida del estímulo y la nutrición es permisiva de los procesos hipertróficos. Ya cuando empiezas a entender eso, empieza a dejar de hacer sentido el entrenar así como que por tradición o porque así se hace o porque así lo vi en no sé qué y probar la nueva rutina, qué sé yo. Se compran Ahí, colchones. lavadoras también, ¿no? El otro día que tuve la charla con Aragón, con Alan Aragón, también pasó y me dijo, you have a party over there. Tenía fiesta acá. Dije, a huevo, jálate. Por supuesto. No, güey, También sí. Sí, sí, Fer, dale, dale. algo también que quería decir aquí es que mis respetos para los españoles. Güey, están impresionantes, impresionantes, ¿no? Y su ética de trabajo también pasa el nivel que normalmente nos acostumbramos a ver. Y, por ejemplo, yo de Gonzalo Barrio y de, Ujú. ¿cómo se llama? El Alonso, Alejandro, Alejandro. Alejandro Barrio, que son los hermanos Barrio de allá de España. Güey, su culturismo lo viven en otro nivel. O sea, realmente como lo hacen en redes, yo a veces decía, no sé si creerlo, pero ya que lo vi en persona es, güey, lo viven al máximo, le corre por la sangre culturismo, todo su día es culturismo, y sí es así, o sea, ya me quité ese sesgo que tenía de las redes sociales, güey, se les ve desde su personalidad, es como que unos putos soldados, güey, del culturismo, y yo a veces no lo quería creer,
porque uno quiere Sí, estar sí, claro. sesgado de que, nah, güey, no es cierto, ni de pedo son así. Sí, sí, Pero no. no, o sea, el mexicano es muy así. Y ahora ya que lo vives, está muy chingón quitarte ese sesgo, porque incluso desde cómo organizaron la gestión para ir al evento, güey, es de que hasta sus horas de sueño las mueven para simular que van a estar en el mejor estado compitiendo y que tantas comidas se van a llevar antes de competir y que estén relajados, que estén sentados, que no tengan mucho estrés, que aunque la competencia ya haya iniciado, ellos, o sea, manipulando cosas, güey, y nosotros, no sé, güey, o sea, así, el mexicano paseándose en la playa, conociendo lugares antes de competir y queriendo hacer su día muy normal, yéndose a caminar con la familia, güey, eso es después. Y los españoles es como que hasta que no se acabe el mundial hago lo que sigue, ¿no? Y también eso se debe de mejorar, porque siempre les digo, antes de competir no vas de paseo, o sea, porque la Peak Week ya pierde la noción de la ejecución de las cosas, ya las fotos no las mandan en la misma luz, ni a la hora que se puede, el peso, Arturo se le olvidó su báscula, es como que te llevo pidiendo el peso 6 meses porque no te lo voy a pedir los últimos días, eso es cuestión de factores, es lo que el mexicano tiene que aprender, güey. Sí, claro, digo, ahí para cerrar un poco la idea, antes de irnos al corte. Totalmente, digo, esa parte que mencionas, Fer, pues sí, era igual lo que te quería preguntar, güey, porque sí, o sea, me acuerdo cuando, que yo veo que ello de los hermanos Barrio fue como una transición, porque, por ejemplo, ese tipo de videos que luego empezaron a subir, porque yo los empecé a seguir igual cuando empezaron a subir videos, no se veía, particularmente en español, ni España, ni en Latinoamérica, o sea, era raro. Y me di cuenta que era un formato muy estilo Jordan Peterson, que ve que él, De Inglaterra. ajá, de Inglaterra, de JP creo que es, del Cuba y todo lo demás, ellos, yo no los conocía, hasta que conocí a ellos y ya fue como de, ah, ok, entonces, pues más o menos como que este es el estilo. Y justo como dices, o sea, sí llega un punto en el que le dudas mucho a lo que suben o a lo que se ve, porque sí se ve muy cabrón, o sea, sí hay una producción muy cabrona detrás y tú dices como de, ah, no sé, güey, ¿sabes? O sea, como que sí te genera muchas dudas respecto a eso. Pero igual creo que parte mucho del ya llevar a un punto de llevar tanto tiempo tal vez subiendo o teniendo cierta línea de referencia y verlo ahorita que tú lo comentas ahí, pues igual justo como dices, ¿no? Es escalar a otro nivel y creo que igual parte mucho de la influencia que tienen fuera de, porque así como lo veo, pues prácticamente su vida es eso, nada más, o sea, literalmente controlan tanto su entorno al punto de poder empujarse ahí, que tal vez muchas personas no tienen la oportunidad de hacer eso totalmente, pero al final de cuentas yo creo que igual lo que mencionas, las horas de sueño y lo demás, creo que eso ya es cuando estás prácticamente al 100% y ya nada más le juegas a los detalles, pero ya todo lo tienes cubierto, que al final de cuentas igual es como esta parte de ir escalando poco a poco, como decir, ok, ya tengo entrenamiento y lo demás, pero ya estar en ese punto en el que ya tienes gestionado todo, o sea, ya cosas que tú, por ejemplo, ahorita mencionas tal vez podrían verse exageradas, pero realmente para ellos es ya lo único que pueden Y mover. es una calma, güey, es una calma porque, por ejemplo, yo así el andar apurando o tratando de gestionar las horas para los que llevaba es como complicado, pero es porque le Ujú. falta entendimiento al atleta del por qué eso es importante. O sea, por qué es importante estar ahí Ok. relajados, con ciertas comidas dentro, comer en calma. Todo eso al final va importando en tu, ¿cómo se le puede decir? En tu paquete que vas a presentar en el escenario. Y eso lo escuché de Gonzalo Barrio, el famoso package o puesta en escena no es el físico, güey. El Ujú. package viene influenciado por todo tu entorno a cómo vas a lucir arriba. O sea, el Ok. package va desde qué tan culiado andas por lo que has hecho a lo largo de la preparación, qué muestras, güey, qué actitud muestras arriba, la actitud va a verse influenciada por qué acabas de hacer previamente. Entonces, el package es un conjunto de luces, poses, seguridad individual, seguridad de tu proceso, qué también lo hiciste, cómo estuvo tu entorno previo a la competencia. Por eso cuando dicen, miren, qué paquete tan completo, es porque el cabrón se presentó seguro de sí mismo, se veía poca madre, las luces le beneficiaban, posaban con madre y ese package se ve influenciado Ujú. por todo eso. Y al mexicano le falta ese paquete completo. Y ese paquete completo va mucho más allá de la nutrición y el entreno. ¿Listos? Bienvenidos a la segunda parte de este episodio, que pues nada, creo que ahí estábamos platicando
Mucho respecto a toda la parte que impacta en sí en el culturismo, ¿no? Como el régimen que se debe tener. Fer, te regreso, no sé si gustes completar tu idea, la que estábamos antes de que se terminara la primera Sí, parte. nada más para concluir que muchas veces en México no entendemos de qué va el paquete que presentas en tarima. Entonces hay que prestarle más atención a esos pequeños detalles que van a influir en que muestres un buen paquete posando, porque ya si se ponen en retrospectiva y a pensarlo, oye, no nada más tiene que ver cómo entreno y cómo me alimenté, o sea, tiene que ver qué sucedió los días previos a la competencia para que yo sienta la seguridad de mi proceso, que sienta que todo lo estoy ejecutando bien y que eso mismo se vea reflejado en tarima. Entonces, de entrada, ya les puedo adelantar a los que están escuchando esto de, oye, tu paquete que vas a presentar ahí arriba va a estar influenciado por todo ello, así que presta la atención. Y si no, vemos muchos que se suben culiados a posar y que se suben con una inseguridad tremenda y ese no es un paquete completo, ese es un paquete a medias y aquel que se sube lleno, duro, confiado, seguro, posando al 100%, ese es el que presenta un muy buen paquete. Entonces, ese es el paquete. Creo que pues ya hemos hablado mucho de lo que falta en México, pero estaría bueno así como que empezar a proponer un poquito, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer desde donde sea que estemos, como estudiantes, como profesores, como preparadores, como culturistas, que no sé, se haya o no competido, pero qué se puede empezar a hacer como para traer un paquete completo de donde sea que estemos, desde la parte formativa hasta la parte competitiva? Y ahí pienso que justo lo que nos lleva es un poquito a la educación, que si ves, por ejemplo, el contexto de los españoles, ves que, por ejemplo, un coach que llevó a varias chicas bikini, si no me equivoco, pues es nada más y nada menos que Neko Bass, mismo que tiene trabajo de investigación, que hace trabajo de divulgación. Por ejemplo, Andrew Chappell, pues también tiene trabajo de investigación, también no sé si lleva atletas, pero seguro lo ha hecho. Ves a Alberto Núñez, que está dentro de 3DMJ, y quién más está ahí, pues está nada más y nada menos que Eric Helms. Entonces, bueno, ves como todo este contexto de educación muy, muy, muy en serio, no de Reels nada más o de post en Instagram, sino gente realmente en la academia, en la parte académica, en la parte tediosa, pero en la parte seria, cómo eso Claro. se extrapola a lo que ves arriba del escenario. Entonces, creo que esa es una de las partes más importantes, empezar a educarnos un poquito más y tener mente abierta justo a esa educación. Porque en México, pues ya ven, está como pesa, seguro en otros países, digo, no es como que sea la excepción, pero al menos en lo que yo veo respecto a mi trinchera es cierta competitividad para ver quién es el más chingón o el que sabe más, pero pues eso no nos lleva muy lejos. Al final, pues también los resultados son los que valen y aparte se combina esa experiencia en el ámbito científico o en el ámbito de, ahora sí que ver datos más confiables y a la par de que luego ves a un Eric Helms, a un Alberto Núñez, a un Jeff Alberts juntos, güey, sentados viendo a sus atletas, es como que entonces también están en el campo real, no nada más te están mostrando el estudio y a lo mejor tú como coach ni siquiera has ido a ninguna competencia de tus atletas y criticas a la vez de Claro. aquellos que divulgan que porque no lo viven y resulta que vas a un evento y ahí los ves sentados al lado de ti, güey, y enfrente también tenía a este Cliff, el que escribió el Cliff libro de, Wilson. sí, Cliff Wilson, güey, nervioso hasta su puta madre de sus atletas y luego le tomo foto a la historia y luego voltea hacia atrás así como que quién me grabó y yo ahí y así de que fui yo, bro, y ya me empieza a hablar y le digo que si se pone nervioso antes de las competencias porque yo en lo personal sí me pongo y me dice, sí, esa sensación nunca se va a quitar hasta que ya los ves arriba. Correcto. Entonces, ya tiene chingos de experiencia en esto. También a Helms, creo que subieron una historia que estaba viendo a Alberto y el Ah, vato sí. está así, literalmente. Sí. Entonces eso es también algo que platico con mis estudiantes. Digo que ahí ves el título del estudio y abajo un montón de nombrecitos. ¿Qué te imaginas? ¿Te imaginas a señores en batas blancas en laboratorios, sabe dónde? Pero no, o sea, cuando ves, por ejemplo, que este estudio, el de los Diet Breaks, lo hizo Jackson Pierce, buscas quién es Jackson Pierce, es un tipo mamadísimo que le encanta el anime, o cuando ves que este estudio lo hizo Eric Helms, ¿quién es Eric Helms?
Es ok, ha competido en powerlifting, ha competido en los Juegos Highland, en culturismo varias veces. Entonces es curioso cómo realmente esas pseudocríticas de estas personas que van a decir estos tipos de laboratorio, pues los tipos de laboratorio son los que o están compitiendo o llevan atletas a competir, lo cual es curioso y es algo que deja mucho para aprender. Sí, ahí es como si los quieres criticar, pues primero muestra a un atleta tuyo natural llevarlo así. O sea, no Claro. critiques que llevas a un atleta con uso de fármacos y que lo llevaste mejor, porque eso y nada es lo mismo, porque ya tienes el factor fármaco y de entrada ya va a tener más masa muscular en un menor tiempo. Sí, güey, totalmente. Digo, ahí toda esta parte que ahorita comentas igual, Dani, respecto a la educación, o sea, el hecho de realmente esforzarnos por un mejor entendimiento. Digo, y es curioso porque muchas veces, y ya partiendo de lo que igual mencionaba Fer, de lo que se parte de 70% alimentación y 30% ejercicio, que muchas veces se promociona esa división porcentual, pues igual quiero que pueda hacer mucho la referencia de, ok, entonces lo que importa es que estés con un profesional o con un nutriólogo, ¿no? O sea, cuando realmente también existe la parte de la formación en cuanto a las ciencias del ejercicio y específicamente tal vez en nuestro caso, en la hora de entender qué factores intervienen en cuanto a el estímulo de la hipertrofia, de tratar de optimizar la masa muscular, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que igual las ciencias del ejercicio es un mundo muy, muy amplio, pero tal vez en nuestro caso especificarnos o entender más esos factores va a hacer que justamente podamos abordar de mejor manera el entrenamiento y la alimentación. Y lo que mencionan, creo que igual la parte de la educación que muchas veces es tediosa, que muchas veces se toma como que pues nada más, creo que igual eso es algo que viene muy, muy atrás, que lamentablemente es como de pues yo nada más quiero el papel, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué curso hay que pagar para que me den el papel y ya? Cuando realmente creo que una vez que tenemos a personas como ahorita todas las que mencionaron, Helms, Israel igual, o sea, personas que están muy metidas en este mundo, pues te das cuenta que puede ser algo sumamente divertido, porque te hace llegar a poder entender las pequeñas piezas o entender los engranes y poder acomodarlos mejor, o poder entender por qué estás haciendo A y B y estás moviendo cierta parte, ¿no? Entonces creo que es muy interesante como que promover justo esta parte y saber que tenemos herramientas buenísimas, o sea, desde, cómo no, escucharnos a nosotros, que creo que es sumamente interesante, pues, de lo que platicamos, que repito, Que es la nuestra mejor intención parte. es la mejor parte siempre y siempre y cuando se haga un depósito como debe de hacerse mensualmente a la cuenta que está aquí abajo. Pero bueno, una vez que ya Los hace tres como que... puntos. Pero aquí llega después te doy, Dani, tú tranquilo, güey, ya quedamos en esa parte, güey, tú tranquilo. Y después de ahí, pues ya al final de cuentas quedarse con la duda. Eso es bien relevante. Yo creo que es algo de lo que a mí particularmente me ha ayudado mucho al punto de estar platicando con ustedes dos, carnales. O sea, de tener duda siempre, decir, estos güeyes que están hablando, ¿por qué? ¿Qué show? Investigar y no hay más, como dicen, formarte como de esa manera. En el caso de que, por ejemplo, quieras estar más en el ámbito desde el punto de vista de un coach o querer llevar atletas, querer tener clientes, demás en redes sociales. Y en el caso de un atleta, no sé cómo lo ven ustedes, canales, pero yo creo que igual va más en las cuestiones de que selecciones a tu coach de acuerdo, o que es mejor dicho, se alinee respecto a ciertas cosas que tú puedes seguir o compartir, tal vez, ¿no? Creo que ahí igual es esa parte interesante de decir, personas que sabes que yo nada más quiero que alguien me lleve, tal cual, tal vez no quiero lidiar con la parte de entender ciertas cosas tan minuciosamente, por decirlo así. Igual creo que es interesante tanto promover a profesionalizar, por decirlo así, un entrenador, un coach, pero también la parte del atleta, o sea, de ser cuidadoso con quién te estás llevando o puedes decir en quién confiar tu proceso, ¿no? Igual esa parte creo que es interesante. Qué bueno que ahí tocas lo del coach, porque justo Alberto Núñez me dijo, yo sé que me puedo empujar más, por eso el próximo año o en 2 años me va a llevar Eric Helms, o sea que le va a volver a hablar a Eric Helms porque él lo va a empujar mucho más de lo que él mismo se pudo empujar a él mismo. Entonces, escuchar de que Alberto Núñez con tan tremenda experiencia va a buscar otra vez el apoyo de Eric Helms para su siguiente temporada es porque dice, yo sé que puedo llegar todavía mejor, más rayado. Yo no mames, no se puede. Es como que no mames. A la Y es verga. como que Eric Helms va a ser ese quien me empuje, porque
yo por mí puedo decidir, hasta aquí me siento muy cómodo, pero Eric Helms te va a llevar a esa incomodidad a la que no quieres ir, pero que sabes que puedes ahí empujar un poco más. Entonces, hasta un gran coach va a buscar a otro muy buen coach. Entonces, ahí está. Y de hecho en la temporada de, ¿qué fue? 2019, cuando Helms compitió, su coach fue Alberto Núñez. Entonces, pues, como esta gente que pues, los mencionamos tanto porque son pues, referencias en tanto a mucha de la bibliografía que citamos, de, al menos para mí, Alberto, fue mi primer ventana, si no me equivoco, 2016, 17 al culturismo natural. No sé si lo conocen, a Umar Yusuf, que tiene un canal de YouTube. Él llevó a Alberto Núñez a hablar de entrenamiento de tríceps y lo presentó como que culturista natural. Y yo, cabrón, culturista natural, ¿qué es eso, no? ¿Existe esa madre? Y pues ya después Alberto se hizo un poquito viral por sus fotografías de aquellos años en preparación, porque se veía insano y lo usaban en un montón de como páginas de estas dudosas para vender suplementos o qué sé yo. Era Alberto Núñez el que salía. Entonces fue mi primer acercamiento y por eso es que los mencionamos tanto, porque realmente son pues referencias en todo este mundo y ver cómo estas referencias buscan el apoyo de otros, pues sí, sí te deja así como que humildad, mi brother, como el bicho. Totalmente. ¿Qué más del mundial? ¿Qué más les puedo contar? Mm, no sé, pues a mí en lo personal me dijo, es como, güey, deja de también de sobrevalorar mucho la farmacología porque no, ahí no es, o sea, ahí no es el punto de verdadero progreso, aunque para muchos lo puede ser. Siento Sí, que hay un sesgo ahí muy, muy grande y que no está mal. O sea, al final del día, si quieres usarla, está bien, pero siempre ten en mente que ahí no es la clave del progreso, porque cuando se suelte esa farmacología, no queda más que las propias bases, que es el entrenamiento, la nutrición, gestión del estrés, el descanso, tu entorno y demás. Eso es lo que realmente tiene relevancia. Y por si alguno tenía duda, lo digo en este episodio, ya una vez que ya usaste, ya no vas a ir a una federación natural. Y es ahí como que la discordancia entonces de, ay, güey, pues que se me antoja ya no usar farmacología. Si ya no la quieres usar, no la uses y sigue tu proceso natural y compite en federaciones que no sean naturales y compite. O sea, al final del día, ahí vas a ver tu logro. Y sí, claro. sí está culero ir a una competencia sin usar farmacología una vez ya haber usado, pero pruébate. Y si ya estás ahí, pues si no, entonces hazlo bien, pero ya no te vayas a una natural, a menos que pasen 10 años, porque eso no es ético, ni se puede hacer. Entonces, también creo que hay esa duda muchas veces que yo subo así historias, como que, yo también quisiera ir, pero están usando farmacología, entonces no. Total, esa parte, Fer, igual quería comentarte, ves que en algún episodio tú nos platicabas respecto a la diferencia que sentías en cuanto al ambiente de los backstage, ¿no? En cuanto a competencias naturales y no naturales. ¿Cómo los diste acá, güey? ¿Cómo es el backstage detrás de un mundial? O sea, ¿cómo consideras? Digo, no dudo que el ambiente sea muy bueno, pero más allá de eso, ¿qué consideras que podría resaltar en cuanto a eso del backstage en una competencia ya de ese calibre, güey? Ok, de entrada en el backstage, güey, yo no vi ni plátanos, ni agua, ni donas, ni nada para sobrevivir a alguien. Es decir, que todos ya van con cierta planeación, o al menos incluso la federación sabe que todos ya traen un plan el cual van a seguir. Entonces no vi como que pasteles de tres leches o pasteles de chocolate. Ya desde ahí te pones de que, wow, entonces ¿por qué en las otras competencias sí los ponen? Es como que saben que el atleta ya trae una ansiedad que la va a cagar antes de subir al escenario. Entonces, eso es algo muy importante. Y el ambiente muy focus, o sea, no es como que todos estén hablando con todos están muy focus en lo que están haciendo. O sea, me pasó 20 veces por enfrente Gonzalo Barrio, no es como que se ponga a platicar con mucha gente y no, ellos van a lo que van y bombean cuando tienen que bombear y listo, no es la no es la gran cosa. Alberto Núñez también ahí bombeando normal, platicando con gente, pero
muy amigable el ambiente en un backstage y también muy individual. O sea, se ve como esa de que espérame hasta que salga y ya platicamos. O sea, ahorita como que estoy focus en lo que sigue. Y a lo mejor en otros backstage he visto ahí que están demasiado cotorreo para, para el momento que es, y sí, demasiado así juego y demás, o mucha así de que se te empiezan a ir cosas de las manos, de que a todo desesperado, ¿dónde está el baño? Y se me olvidó esto y se me olvidó el otro, y es así como que todos empiezan a estresarse en un backstage, y acá no, todos entraban cuando su categoría era y se esperaban y ya. Entonces, son detalles al final del día y no creo que sean tan relevantes, pero eso de las pasteles, de las donas, de todo eso, sí me sorprendió. ¿Cuál, cuál es como la diferencia más grande entre backstage natis y backstage libres? La, dif- la diferencia más grande, una es que no huele bien culero. Eso es real, güey. Huele normal. Entonces, no sé. Y otra diferencia, pues es que creo que no hay muchas, o sea, no hay demasiadas diferencias, nada más eso, lo que ya comenté, no hay donas ni pasteles en las mesas, Ujú, no se ve tanta rivalidad, se ve más enfoque. No quiero decir que el no nati no esté enfocado, porque hay muchos atletas que sí lo están hasta el último momento, pero creo que en cuestión como hay menos gente en el culturismo natural, por eso logré apreciar eso. Entonces también creo que eso Ujú. influye. Ah, esa es otra. Realmente lo ves, es un mundial, ¿no? Realmente tiene pinta de ser un evento a nivel internacional en tanto a la asistencia a la gente. No, no, ahí no parece como tal un mundial que dices 1 millón de atletas de entrada, desde donde te inscribes, el lugar no es tan grande. Entonces ya te das cuenta que no va a haber muchísimos atletas como tú te esperarías ver. Sin duda en un Mister México le triplican la cantidad, pero pues es que es un nicho todavía muy, muy corto, muy pequeño, y claro. no se van a ver grandes backstage hasta que no haya más reconocimiento del culturismo natural. Entonces ese es el factor, yo creo. Sí, creo que ahí, incluso dentro de lo mismo que nosotros podemos ver o las diferencias en cuanto a los distintos países, aún en esos mismos países, háblese de Inglaterra, Estados Unidos, sigue siendo un nicho el culturismo natural. O sea, todavía es pequeño a diferencia de lo que podría considerarse libre. Que yo igual creo que ahí, pues poco a poco, ¿no? Digo, ahí no sé, en tu caso, Fer, igual como lo veas, en las cuestiones de que poco a poco se van, por decirlo así, salpicando prácticas del Nati Bodybuilding al de NPC, al de los IFBB, o sea, como que siento que poco a poco se empiezan a salpicar ciertas prácticas y que yo considero que a largo tiempo, que no sé, digo, no me estoy aventando por decirlo, tal vez en una década o por ahí, tal vez podamos ver ya mucho mejores prácticas justamente en la parte de los profesionales de la IFBB en competencias que no son natis y que muy probablemente yo creo que igual a medida que una persona que como que tuvo ese recorrido de Nati, después compitió en Nati, después en IFBB, como que puede tener o dar ese respeto hacia lo que es un culturismo natural, porque él sabe lo que es estar ahí y sabe que al final de cuentas es prácticamente lo mismo, nada más que potenciado. O sea, porque yo creo que en el Nati Bodybuilding es donde como que se trabaja todo, se trabaja muy bien la base. Y ya en base ahí ya única y sencillamente que tienes ya tu camino, por decirlo, ya tienes tu mapa, ahora hay que seguirlo y a partir de ahí pues ya empiezas a avanzar dentro de las categorías, ¿no? No sé cómo veas esa parte. Sí, hasta Ruf dice lo decía, que qué de diferencia había en el culturismo natural en el nivel, y decía que en el culturismo natural se aprende más de las variables básicas de entrenamiento, nutrición, y en el culturismo no natural lo ignoran bastante porque se adelantan mucho. Entonces, ahí se ve el claro Sean Clarida o incluso Rob Diesel, que fueron culturistas naturales, entendieron bien las bases y luego progresaron al otro culturismo y sin pedo alguno. Nosotros lidiamos con la gente que nunca ha probado el culturismo natural y que empieza a decir suposiciones del culturismo natural, y es como que, güey, no te la compro. Ese es el problema, o con la gente que podemos llegar a lidiar. Otra cosa que les quería comentar, que no quería que se me pasara, Ujú. es que la pintura
la cagué en Arturo en la primera categoría de Men's Physique porque salió como un carbón, salió negro. Y yo creí que las luces iban a ser como en un Mister México, así como amarillas, que te queman y que te beneficia ese color muy negro. Y salió oscuro, casi creo que se le borraban las líneas. Salió, llenamos una toalla de agua, lo volví a despintar, o sea, literal como bañarlo, y lo volví a pintar con una pintura más clarita. Y son cositas que te hacen entrar en un estrés bien cabrón. Hasta me dolía la cabeza porque era rápido despintar todo el cuerpo, güey, y volverlo a pintar. Y así estuvo intenso, pero a la categoría de culturismo salió con madre, pero le ganó un, un negro de chongo, así que estaba mamadísimo. Y estuvo aún, pues, si no estaba él, ganaba la Pro Card de Bodybuilding, que es la categoría que a Arturo más le beneficia y a la que más le gusta y a la que sube a posar más confiado. En Men's Physique el nivel estaba cabroncísimo al menos en culturismo natural, el Men's Physique es como una categoría muy reñida. El que se llevó, eh, pues todo lo de, no sé si lo ubiquen a Chris Elkins, Sí, de Men's Physique. Desde que lo supe de su existencia, dije que la genética de este tipo de los pectorales y de abdominales es impresionante. Y sí, justamente la cuestión con Men's Physique en naturales es que es donde ves muchas locuras y como que no te la crees. Ah, no, James, supongo que ese vato es Nati. Pero sí, ese tipo tiene toda la vida entrenando y no sé quién lo lleve o si él mismo, pero sí es una locura, de verdad. no sé si has visto las últimas historias que ha compartido tú, Dani, que las ¿Chris comparte Elkins? con Jared Feeder. ¿O quién? Sí, de ese Men's Physique. Sí, sí, ahí lo sigo. Sí, que comenta como que ahora Jared Feeder lo va a cerrar en esta última Uy, competencia que va a hacer y como que ahora sí lo empujó más de lo que él se empuja porque él es muy flexible, o sea, él dice que se la pasó comiendo pizzas caseras, obviamente, en su preparación, que siempre su alimentación ha sido muy con una sostenibilidad muy llevadera, Ujú. con una dieta muy flexible, muy de cuadrar macros. Y dice, estos empujones déjenlos hasta el final de la preparación. O sea, ahora Jared Feeder le empezó a contabilizar más los carbohidratos que el sodio, que el agua, y con una dieta muy baja en carbohidratos, pero es como que al último de la preparación. Y también Jared Feeder comentaba que eliminemos los extremos en el transcurso de la preparación y que los hagamos al final mejor. O sea, que el extremo es un pedacito de la preparación, no es toda la preparación. Y aquí en México el extremo se empieza es desde el día gestión, uno. sí, sí, sí. Y ni Sí, siquiera en competencias, en gente que a lo mejor acude a su primera dieta con un coach, con un nutriólogo. Venga, disciplina a tope, a darle, vamos a cortar todo esto. Pero pues no, o sea, volvemos a ver este tipo de mentalidades, como de ideologías, de un hombre de paja del culturismo, no realmente lo que es, sino lo que nos imaginamos o nos contaron que es. Sí, totalmente. Y creo que ahí, digo, esa parte que mencionas me recordó mucho, Fer, ahí a la plática que tuve con el buen José. Digo, quien no la haya ido a ver, pues ahí vayan a aventársela, estuvo muy buena, en la cual comentábamos respecto a eso, justo de los extremos. Lo que puede a veces, muchas veces, por decirlo así, gustarte de un extremo es que funciona. O sea, si tú haces cierta cosa al extremo, va a funcionar. El gran problema, y ahorita con lo que mencionas, Fer, es interesante como, ok, vamos a tratar de estar en ese extremo que sí que va a funcionar porque es una práctica o es una medida extrema, pero moderar el tiempo que vas a estar ahí, o al menos entender que estás en un extremo y ya en base ahí, después de, pues, saber abordar cómo salirte de ese extremo, porque justo lo que decía, o sea, te metes al extremo y te funciona, güey, y te empieza a obsesionar esa madre, y cuando te sales del extremo, piensas que ese extremo es lo normal, o piensas que eso es lo que tiene que ser. Te sales del extremo y es como de, no, no mames, ya no tengo disciplina, no sirvo para esto, el otro, y empiezas ahí como que a abordarte pues con justamente medidas, valga la redundancia, extremas nuevamente para volver a adentrarte al extremo. Entonces creo que ahí esa parte la recordé mucho y está muy, muy interesante. pues ¿Algo nada, que más? algo más. ¿Algo más del mundial? Vi que fuiste al gym donde entrena John Jewett, ¿no, Fer? Casi me lo topo, güey. Se fue No, como, se No fue como mames. 1 hora y media antes y es como que a la madre. Pues Pero también, carnales, pues sí ajá, topaste, las fotos, sí topaste a Helms, también vi a a Brian Helms. Minor, ¿no?
Brian May, Sí, ¿no? no, había Ah, puras. era una charla ahí con esos vatos de No, de entrenamiento. hecho, a ellos, a Eric Helms y a Brian Minor le dije, yo soy amigo de Daniel, el que grabó en Ah, Instagram con ustedes, y me dijo, oh, sí, Daniel Álvarez y la chingada. Entonces, Ah, está bien chingón cabrón. que yo les llegaba con eso porque si no iban a decir, este güey, ¿de dónde viene, no? Entonces yo no les mames. decía, soy compa de este vato que es de México, que graba con ustedes, y ya así enlazaban mejor el choque de manos. Yo esa la apliqué con Jared Federer, güey, el año pasado Sí, que entrenaste con él, güey. Literalmente le mandé, soy compa. Y así, sí. güey, así la aplicamos. Sí, está con madre y también está bien chingón que gente como Alberto Núñez y Jared Fider, o sea, ya te reconozcan y digan, mira, ahí viene otra vez de México. O sea, es como que, no mames, uno piensa que nunca, como que lo van a ver así de lejos. Y Jared cuando me vio, y me abrazó y la chingada. Y yo sabía que ibas a venir y hasta estaba emocionado porque iban a venir tú y tu novia y la chingada. Ay, Y güey, güey. Alberto Ah, Núñez la verga. incluso después de competir le mandó dos mensajes de voz a Laura, así repentinamente, y nos quedamos así como que, ¿qué onda? Y los escuchamos y le comentó que estaba impresionado del progreso que había tenido en poco tiempo, que aunque el lugar no fue el que buscábamos, que era el primer lugar, lo que progresó Laura a nivel muscular y en todo se nota y a veces Laura no lo nota y ni yo tampoco mucho. Y ya que lo diga Alberto, como que estuvo viendo las historias o el proceso, que te lo diga, dice, te hace darte cuenta que sí has mejorado, porque en ojos de Laura no mejoró de un año, pero mejoró un chingo. Sí, claro, o sea, partir igual de que nada, de que constantemente estás vigilando el aspecto físico, o sea, y tener como que justo lo que dices, ¿no? Esta parte de Alberto, que a lo mejor sí los puedes seguir por redes, pero una vez, o sea, el corte entre lo que la vio por primera vez presencial y el segundo, pues, es grande, güey. Y eso hace que definitivamente te pueda dar una retroalimentación muy diferente, güey. Entonces, pues no sé, igual estuvo muy chingón, digo, qué chingón que podamos, pues tú, Fer, que ya pudiste estar allá toparte con varias personas que seguimos en redes, que a las que Dani ha hablado, o sea, no sé, creo que es algo muy chingón, que cada mundial pasa algo, cada mundial se avanza un poco más y pues hay que ver qué pasa dentro del siguiente año, ¿no? No sabemos realmente lo que pueda pasar, lo que sí creo que tenemos presente los tres, güey, pues es que nos gusta un chingo venir aquí a este espacio a platicar. Nos grabamos y lo subimos y pues ya la raza ahí le gusta y lo comparte, pero creo que lo que más nos gusta es platicar, güey, entre nosotros. Yo particularmente esa semana que no estuvimos, yo sí los extrañé, la neta. Entonces, pues carnales, no sé si quieran agregar algo más antes de terminar el episodio, algo que comentar. Adelante. Pues Pues nada, que en nada, creo que México realmente hay con qué. La viva prueba está Fer, está Lau, está José, está Arturo. ¿Hay con qué? Está Roque también, 19 años, o sea, ya se trepó un mundial. Pero sí necesitamos, pues, educarnos, como que mantenernos abiertos a la calidad de información, ser un poquito más, ¿cómo se le dice? Más reflexivos, pero también un poco Claro. saber qué información estamos consumiendo, qué tipo de influencers estamos siguiendo, porque todas estas personas que hemos mencionado, todas tienen Instagram, a todos los puedes seguir, de todos puedes aprenderles algo, también puedes ir un poquito más allá y ver qué es lo que ofrecen en términos de coaching, puede hacer, pero también de educación continua. Claro. Realmente la cosa es saber por dónde irte y no porque estas personas o nosotros tengamos la verdad absoluta, Totalmente. sino porque estamos hablando de una información basada en evidencia y con apertura a la discusión. sí, Totalmente. nada, también pues gracias, bros, por permitirme aquí sacar algunas cosillas que quería decir del mundial y que espero a la gente les guste y recordarles que la condición no se va a perdonar jamás. O sea, si van a un mundial y si van a una competencia natural, si traen ahí tres, cuatro rayitas en el culo, van a estar en top casi seguro. Si lo traen ahí medio con todavía grasa, probablemente, a lo mejor en México entres, si entras. Conforme vaya avanzando el nivel en México, probablemente se vaya quedando fuera, pero es un puto requisito. Y eso me da miedo, porque como coach es, no vuelvo a llevar a un atleta que no traiga el culo rayado. Claro. Entonces, no sé, siento que es algo bueno y malo a la vez porque nunca los vas a ver listos. O sea, siempre vas a Sí, está cabrón. querer más. Porque hay que empujar más, ¿no? Sí. Exacto.
No, pues sí, carnales, creo que, pues nada, ahí de lo que seguimos platicando. Al contrario, Fer, un gusto que quieras platicar aquí. Igual, Dani, güey, que prestemos ahí, que demos de nuestro tiempo para venir a platicar. Repito, realmente me da mucho gusto, güey, una vez más volver a platicar de un mundial con ustedes. Nada, el próximo episodio ya se lo decía ahí a Dani Fer, ya tenemos que llegar con gorro navideño, porque ya van a ser los episodios de diciembre, justo como hace un año. Entonces, pues nada, carnal, les digo ahorita antes de pasar a las recomendaciones musicales, así que una vez búsquenlas. Decir ahí que pues pásense por el canal de Fer, igual porque pues supongo que sí grabaste bastante de lo que estuviste ahorita allá viviendo en el Mundial, Fer. Igual vi que subiste un podcast, ¿no? Que subiste con Eli Ah, sí. y con Alan, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ujú, Sí, es el primer episodio del podcast presencial acá en la cueva. ujú. Espero vaya en su vida y sí vayan a verlo, me gustó un chingo, hablamos de las malas prácticas de esteroides y todo eso. Qué chingón, qué chingón. Ya saben, ahí vamos a dejar el link abajo para que vayan al canal de Fer, a ver el podcast, igual los distintos videos que va a estar subiendo. Digo, ya tienen este feedback, si ya se aventaron esta conversación, tienen como que todo este trasfondo, mejor dicho, respecto a lo que sucede tal vez de los videos que ya vean en el canal de Fer, entonces va a estar muy chingón. Ahí yo trataré de no perderme ninguno. Dani, igual, carnal, pláticas que vas a subir ahorita a YouTube, que tengas en Instagram, que hayas tenido. Es la última que subí, fue la que tuve con Alan Aragon sobre proteínas, toda la minucia, los detalles de las proteínas, ahí lo pueden encontrar pues, ¿qué les digo? Uno de los referentes de la nutrición basada en evidencia de Ok. muchos, muchos años. Y la próxima es con Martin Réfalo, por ahí los que sean un poquito más geeks estarán enterados del metaanálisis que él publicó junto con Helms, con Eric Drexler y no recuerdo quién más, Ujú, sobre el efecto del entrenamiento al fallo sobre la hipertrofia. ujú, Una muy buena revisión y vamos a estar hablando con él el próximo. Esta está un poco confusa porque él está en Australia, o sea que ok. para mí se supone va a ser el miércoles y para él el jueves, pero Ok. bueno, después va a estar disponible en YouTube. Perfecto, pues ahí está, igual voy a dejar los canales de Dani y de Fer aquí abajo para que vayan a visitarlos y estén pendientes igual del contenido que suben. Ya saben que aquí en el canal pues igual estamos subiendo pláticas, ahí tal vez tenga que subir algunas otras, todavía que queda del año, en unas pláticas más. Entonces, pues carnales, ahora sí, como debe de ser y como cada episodio, que este es el número 45, recomendaciones musicales. ¿Qué tenemos para esta semana, carnales? ¿Qué nos pueden compartir? Pues yo les traigo una canción que se llama Salud de Luis Mexia y Virlán García. Está chi- Ok, perfecto. Dani, ¿qué tenemos? Me fui de vacaciones, no es cierto, Ah, correcto, correcto, Dani. Ah. no, o sea, de Bad, ay Ok, no, nada, pues qué será, Sabotage de los Beastie Boys, temazo para opa, entrenar. ok, me lo aventaré. Y como mi recomendación, hace no mucho salió una canción muy buena que se llama Te Vale Madre, de Matiz con Eden Muñoz. Entonces está buena, reviéntensela, está muy chingona. Pues bueno, carnales, vamos a dejar aquí el episodio número 45. Como siempre, un gusto. Así como van las cosas, muy probablemente el último episodio que subamos este año va a ser el número 50. Entonces, pues Órale. nada, un gustazo, güey, un gustazo ya haber platicado 45 veces con ustedes y vamos por las que siguen. Realmente un pinche gusto y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana. Bye bye. Muchas gracias a Nos todos. vemos, bros.